Bienvenidos a su canal Silbatazo MX. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna noticia. Sin más rodeos, comenzamos. Fútbol de estufa clausura 2026 consulta los últimos rumores. Al momento de transferencias y fichajes en la Liga MX, el viernes 9 de enero. Terminará la espera y arrancará una nueva temporada en el fútbol mexicano con el arranque del torneo. Clausura 2026 de la Liga MX, donde los 18 equipos de la primera división buscarán coronarse antes de que termine la apertura 2025. Los equipos han estado movidos con bajas y altas, con miras de presentar un mejor y más competitivo plantel para el nuevo torneo. Y como es tradición, en Silbatazo MX te dejamos las noticias más recientes del mundo de fichaje. A continuación te dejamos todos los movimientos que han hecho los 18 equipos de la Liga México durante estas últimas semanas para reforzar sus planteles de cara al próximo torneo, que arrancará el viernes 9 de enero en fútbol de estufa del Atlas con el cierre de la apertura 2025 a la vuelta de la esquina. El equipo de los rojinegros del Atlas se convirtió en uno de los primeros equipos en reforzar su plantilla rumbo al clausura 2026, específicamente la zona defensiva, uniendo a sus filas al defensor argentino, Manuel Cavazo. Rodrigo Adrián Schlegel se une en transferencia definitiva al primer equipo varonil de Atlas FC para el clausura 2026, según información del periodista Tom Bogart. La directiva del Atlas llegó a un acuerdo con el Orlando City para adquirir la carta del futbolista de 28 años. Atlas desembolsará $600,000 para completar la transferencia, y el defensor firmará un contrato por 3 años con el equipo de la Liga MX en la delantera del Atlas. Podría sumar un refuerzo en los próximos días, pues hay sondeos para que Santiago Muñoz llegue al equipo dirigido por Diego Martín. Cocan, el delantero de 23 años y que probó suerte en la categoría Sub-21 del Newcastle United, está en la carpeta de los zorros, informaron fuentes a medio tiempo, y si bien las charlas no van cercanas, es una opción importante para llegar a fútbol de estufa Atlético San Luis. Anderson Duarte, delantero campeón del mundo con la selección uruguaya Sub-20 en 2023, cambió de equipo en México, siendo cedido nuevamente por Toluca, club dueño de su ficha. Ahora, el nacido en Tacuarembó fue presentado como nuevo futbolista de Atlético San Luis, siendo la primera incorporación de cara al torneo Clausura 2026 del torneo mexicano. Atlético de San Luis continúa armando su plantilla de cara al Clausura 2026, anunciando 2 fichajes jóvenes con proyección que buscarán aportar equilibrio en defensa y dinamismo en el ataque. El conjunto potosino dio a conocer que Benjamín Galindo Jr. y Leonardo Flores se integran al equipo para el siguiente torneo de Liga MX. Joao Pedro se va del Atlético de San Luis, y es que se han compartido varios rumores acerca de que el centrodelantero Joao Pedro Geraldino estaría siendo buscado por otros equipos en la Liga MX, sobre todo gracias a sus enormes actuaciones con el Atlético de San Luis. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial ninguna operación para que salga del Atlético de San Luis, por lo que se mantiene firme hacia la próxima campaña. Otra opción de salida es Mateo Klimovic, demasiadas oportunidades para tan pocos resultados, solo chispazos. San Luis necesita un 10 mucho más constante en fútbol de estufa del América. Agustín Palavecino es el fichaje soñado por la afición del América en el mercado de pases del Clausura 2026. El volante reúne todas las condiciones que busca André Jardine, y aunque el interés de Cruz Azul parecía descartar su llegada al nido, la situación dio un giro radical en las últimas horas. Según la información que dio a conocer Fox Sports, Cristian Calderón es uno de los posibles refuerzos del América para el próximo semestre. El lateral izquierdo fue clave en el tricampeonato y tiene la habilidad de desempeñarse en varias posiciones, lo que sin duda despierta el interés del equipo. Canelo Angulo. Con la llegada de Sebastián Córdoba a Toluca, se dijo que el Canelo Angulo podría salir con destino al América, pero el periodista César Merlo, especialista en el mercado de pases, aseguró que este movimiento todavía no está planteado en las oficinas de las Águilas, donde esperan avanzar en otros frentes. Pese a la falta de anuncios oficiales, los rumores sobre posibles incorporaciones no han cesado. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que Leonardo Campana, actual futbolista del New England Revolution, podría convertirse en refuerzo del América para el Clausura 2026, generando debate inmediato entre los seguidores azulcremas. En redes sociales, el nombre de Iván Tona comenzó a sonar fuerte. Se empezó a divulgar la información. Sin embargo, Águilas Monumental pudo saber que de momento en el nido no hay ninguna negociación por el jugador de 25 años, quien sigue entrenando y enfocado en Xolos. América tiene poco tiempo para concretar las salidas que le permitan tener mayor libertad para concretar
Fichajes rumbo al Clausura 2026. Las Águilas tienen algunos nombres en la rampa de salida y uno de ellos es Víctor Dávila, delantero que no ha terminado de convencer a André Jardín. Igor Lichnowsky es uno de los candidatos para salir del América en los próximos días. Después de no entrar en los planes de André Jardine, el central ocupa plaza de extranjero y habría llamado la atención de Pachuca, en lo que sin duda sería un movimiento que destrabaría algunas situaciones de las Águilas en el mercado. Álvaro Fidalgo. El maguito habría despertado el interés de algunos equipos en Europa, lo que sin duda encendió las alarmas en Cuapa. Sin embargo, todavía no hay ninguna oferta sobre la mesa del América, por lo que no hay motivos para pensar en la salida de Fidalgo antes del inicio del Clausura 2026 en Cuapa. Saben que si llega una buena oferta por Néstor Araujo, no la pensarán dos veces para su salida. De momento, han trascendido rumores sobre dos clubes que estarían interesados en fichar al zaguero mexicano, quien podría probar suerte en otro equipo debido a la falta de minutos. Se trata de León y de Santos, quienes podrían hacer el esfuerzo de llevar a Araujo este invierno. Pues el central no ve mal irse del nido en este momento, pues aún tiene edad para aportar un poco más de fútbol en la Liga MX, aunque no hay nada confirmado hasta el momento en fútbol de estufa del Cruz Azul. Miguel Borja arribó a la Ciudad de México la noche de este domingo 29 de diciembre y este lunes pasará reconocimiento médico en la Noria para incorporarse a los entrenamientos de Cruz Azul. A los cementeros inician en esta jornada la pretemporada. En ese contexto apareció Edwin Cetré, el extremo colombiano, figura de Estudiantes de La Plata y reciente bicampeón en Argentina, comenzó a ser vinculado con la máquina desde la prensa sudamericana. Sondeos, gestos en redes sociales y un gran presente futbolístico bastaron para encender el entusiasmo de una afición siempre atenta a los movimientos del club. El mercado del Clausura 2026 ha estallado con el nombre de Agustín Palavecino como el gran deseo de los colosos de la capital. Según Fox Sports, Cruz Azul ha tomado la delantera para fichar al volante argentino, buscando ese toque de magia que les faltó en el torneo pasado. Adrián Esparza Oteo fue muy claro en el podcast de La Máquina al explicar que las cifras que rodean al defensor son prohibitivas para el presupuesto actual. El periodista aseguró de forma textual: hoy por hoy lo de César Montes es una locura por el precio y por el sueldo. Debido a estas complicaciones financieras, la directiva celeste ha comenzado a explorar opciones mucho más accesibles dentro del mercado nacional para cubrir la baja de Chiquete Orozco. Es aquí donde los nombres de Eduardo Águila y Jesús Gómez han tomado un rol protagónico en la agenda. En la más reciente actualización, Adrián Esparza Oteo reveló que Ricardo Monreal es un futbolista que gusta en el cuerpo técnico, pero todavía no se habría acelerado por su contratación. Por supuesto, Nicolás Larcamón conoce bien sus cualidades por su pasado en Necaxa, aunque viene siendo suplente de Diver Cambindo. Siempre ingresa desde la banca. El Clausura 2026 aún no comienza y ya hay drama en La Noria. En Cruz Azul se encuentra investigando al jugador polaco Maciusi Bogusz, quien no se presentó a entrenar y no avisó al club celeste sobre lo que sucedió. Con información de TUDN, ni la directiva ni el cuerpo técnico de la máquina le otorgaron algún permiso especial para no estar dentro de los entrenamientos. Pese a que el equipo no ha dado una declaración oficial sobre lo sucedido, diversos rumores comenzaron a salir a la luz. Cruz Azul podría estar cerca de cerrar un capítulo que le despertó más de un dolor de cabeza con la posible venta de Yorgos Giakoumakis al Atlético Mineiro. El delantero griego, actualmente a préstamo con el PAOK de Grecia, se ha convertido en objetivo del club brasileño, que ya habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 6.5 millones de euros, una cifra relevante para las aspiraciones económicas de la máquina. Desde Brasil, Martín Anselmi podría ser la solución para liberar a uno de estos jugadores NFM, y es que el exentrenador del Azul busca llevarse a Lolo Farabelli con él al Botafogo. Rodolfo Rotondi volvió a colocarse en el radar internacional y su continuidad en Cruz Azul empieza a generar ruido en el mercado. De acuerdo con información de Fox Sports, el club brasileño Vasco da Gama mostró interés formal en el futbolista argentino. Aunque en La Noria la postura es firme, solo saldrá si se paga la cláusula de rescisión. Fútbol de estufa del FC Juárez. Oficialmente, Martín Barini no es más entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez. Esto, tras decidir no renovar su vínculo contractual con el equipo de la Frontera. Fútbol Club Juárez informa que Pedro Caixinha es nuevo director técnico del primer equipo de los Bravos a partir del próximo Clausura 2026 de la Liga MX y durante los próximos 2 años. Además, se convertirá en el primer director técnico europeo en dirigir al club juarense en su historia. El FC Juárez hizo oficial lo que ya se venía especulando.
Ángel Saldívar no continuará con los Bravos para el Clausura 2026. En el club fronterizo anunció que la relación laboral con el atacante concluye este mes de diciembre. A través de un comunicado, los Bravos formalizaron una baja que ya se venía anticipando desde semanas atrás. La noticia marca el cierre de un ciclo para un jugador que logró conectar con la afición y que formó parte de uno de los capítulos más significativos en la historia reciente del Club Fútbol de Estufa de Chivas. Hasta este punto, las Chivas solamente han confirmado a 2 refuerzos para el Clausura 2026: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. El primero llegó procedente del Cruz Azul y el segundo del Chicago Fire, ambos con el objetivo de fortalecer a la plantilla del rebaño. Ricardo Marín regresó al equipo para este torneo, luego de haber estado el año pasado jugando en el Puebla, por lo que no es visto como un refuerzo, pero sí es una gran adición para el ataque rojiblanco. Sigue habiendo dudas sobre si Sepúlveda y Gutiérrez serán los únicos refuerzos para el equipo de Gabriel Milito, que ya anunció de manera oficial 3 bajas: San Javier Hernández, Calle Gawel y Zaki Brizuela. Además, dentro de la lista de transferibles, según reportes, aparecen nombres como Eric Gutiérrez, Alan Mozo, Alan Pulido y Tun Wilk. Fútbol de Estufa de León a León ha logrado, hasta el momento, un total de 8 altas con varios fichajes destacados. Entre los más resonantes se encuentran los arribos de los delanteros Daiber Cambindo y Nicolás Vallejo. A ellos 2 se suman también Juan Pablo Domínguez, Brian Colula, Sebastián Vegas, Abraham Villegas, Jordan García y José Iván Rodríguez, por lo que Nacho Ambriz tendrán varias caras nuevas de cara al Clausura 2026. ¿Cuáles son las bajas de León para el Clausura 2026? En el apartado de las bajas, en total, hasta ahora, son 5 las salidas de futbolistas que ha tenido León. La más destacada sin dudas ha sido la de James Rodríguez, que tras arriba como fichaje estrella en 2025, se despidió sin lograr ningún título. Al colombiano se le han sumado Nicolás Fonseca, Alfonso Blanco, Yael Uribe y Carlos Cisneros, por lo que ninguno de ellos continuará en el conjunto Esmeralda la próxima temporada. Fútbol de Estufa de Mazatlán FC. En días pasados se dio a conocer que un técnico de la Liga MX dejaba su cargo previo a iniciar el próximo Clausura 2026, esto debido a que no tendría refuerzos para el torneo. Se trata de Robert Dantes Siboldi, ahora ex técnico de Mazatlán FC. Este viernes, el club lo hizo oficial en un comunicado de prensa. Nicolás Benedetti cambia de aires rumbo a la Liga MX Clausura 2026, después de más de 5 años en el fútbol mexicano, donde llegó para incorporarse al América, donde ganó 2 títulos, una Copa MX y un Campeón de Campeones. El arco del Club Mazatlán tiene un nuevo guardián al ser tomado como refuerzo el joven Eduardo García, quien llega procedente de las filas del Club Chivas Rayadas del Guadalajara, al ser prestado por el próximo semestre para encarar el torneo Clausura 2026 de la Liga. México Fútbol de Estufa de los Rayados de Monterrey han tras un mal cierre de semestre. Los regios están listos para prepararse y volver a pelear por el título en el 2026. La dolorosa baja de Sergio Ramos dejó más dudas que certezas, aunque la directiva está lista para reforzarse nuevamente y darle a Torrent los elementos que necesita. A pesar de concretar el fichaje de Luca Orellano, los Rayados de Monterrey van por otro atacante en este mercado. Lucas Barbosa de Red Bull Bragantino es el apuntado, y si bien aún no ofertaron, en Brasil saben que harán el intento. Alonso Aceves ya se encuentra en Monterrey para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional como refuerzo de Rayados. El futbolista mexicano arribó la noche de este viernes a la capital de Nuevo León, donde dejó ver su emoción por sumarse a uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano en una de las salidas que más va a impactar en el conjunto regiomontano es la de Sergio Ramos, quien fue una pieza clave en el equipo desde su llegada en febrero. Y no solo en defensa, pues a lo largo de su trayectoria en México pudo anotar 7 goles. Otra baja confirmada es la de Héctor Moreno, quien anunció su retiro del fútbol profesional en octubre de 2025, después de más de 20 años de trayectoria. Además, César Garza fue cedido a Pumas por un torneo, con posibilidad de extenderse a uno más y sin opción a compra. De igual manera, se confirmó la baja de Tony León, quien se integra al plantel de los de la UNAM. También ha sonado el nombre de Luis Araujo, delantero del Flamengo, quien recientemente levantó la Copa Libertadores frente a Palmeiras y logró llegar a la final de la Copa Intercontinental ante el PSG. Ya metió 13 goles y aportó con 9 asistencias durante el año. Finalmente, de acuerdo con lo mencionado por el diario Olé, Rayados sería junto con el América uno de los interesados en el fichaje del delantero. Miguel Merentiel de Boca Juniors en Fútbol de Estufa de Necaxa. De acuerdo con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, los Rayos están a nada de cerrar el traspaso de Kevin Gutiérrez. El mediocampista de 28 años llegaría procedente del Club Defensa y Justicia de Argentina
Argentina, Necaxa ha logrado concretar a uno de sus fichajes principales de cara al siguiente torneo. Se trata de Agustín Almendra, mediocampista argentino de 25 años, quien llegará procedente de Racing de Argentina. Necaxa se mueve con urgencia en el mercado de la Liga MX tras la venta de Diver Cambindo, su principal goleador en el último tiempo. La salida del delantero obligó a la directiva a salir en busca de un nuevo 9, y el nombre que encabeza la lista es el de Thiago Borbes, atacante uruguayo que actualmente milita en el Red Bull Bragantino de Brasil, luego de todo el alboroto que ha armado el argentino en este mercado de invierno. Veremos quién sale ganador. Tanto América como Cruz Azul han empujado por hacerse con su servicio, pero otro equipo de Liga MX se mete en la carrera por Agustín Palavecino. Para el torneo Clausura 2026 tiene posibilidades de marcharse, según ha revelado Adrián Esparza. Ricardo Monreal es un delantero que gusta en Cruz Azul, pero igualmente no ha habido una oferta concreta por su fichaje, ni una negociación abierta con Necaxa Fútbol de Estufa de Pachuca. El club hidalguense ha sacudido el mercado de fichajes previo al torneo Clausura 2026, tras apenas 6 meses de su partida al fútbol europeo. El delantero venezolano Salomón Rondón está a un paso de volver a vestir la camiseta blanquiazul, en un movimiento estratégico orquestado desde la cúpula de Grupo Pachuca. Pachuca recibiría a Eric Gutiérrez, de 30 años, un volante experimentado que surgió en sus filas y acumula una trayectoria destacada, incluyendo pasos por el PSV Eindhoven en Europa y la selección mexicana. A cambio, Chivas incorporaría a Alan Bautista, un mediocampista ofensivo de 23 años con potencial ascendente. Pese a los rumores que hubo recientemente acerca de una posible llegada de Elías Montiel a la liga, todo parece indicar que fueron solo eso, rumores, pues ni siquiera la llegada de Guillermo Almada como entrenador de Real Oviedo, equipo perteneciente a la multipropiedad de Grupo Pachuca, podrían ser motivo suficiente para una llegada del mediocampista mexicano Fútbol de Estufa. Puebla, a través de sus redes sociales, Puebla reveló la llegada de Eduardo Master y de Ignacio Maestro Pach. Los dos jugadores ofensivos llegan con la idea de reforzar una ofensiva que en el Apertura fue la cuarta peor en cuanto a golea anotados, con solo 21 en 17 partidos. Muster, canterano de Pachuca, regresa al fútbol mexicano tras un breve paso en Estados Unidos en el equipo colegial de FU Panthers. El futbolista mexicano aún no ha debutado en la primera división, por lo que su llegada a la franja significará un paso importante en su carrera. Juan Pablo Vargas es un defensa central costarricense, refuerzo reciente del Club Puebla de la Liga MX para el torneo Clausura 2026, llegando desde Millonarios FC de Colombia, donde fue referente y capitán, aportando liderazgo y experiencia, siendo un fichaje clave para reforzar la saga poblana. El mercado de invierno ha comenzado a moverse con fuerza en la Liga MX, y uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Emiliano Gómez, delantero uruguayo que se convirtió en una de las figuras del Puebla durante el último año Fútbol de Estufa Pumas en previo al final de temporada. Pumas ratificó a Efraín Juárez de cara a la próxima temporada. Además, dejaron ir a Miguel Mejía Barón y a Eduardo Saracho en la directiva, y contrataron a Antonio Sancho con miras a trabajar mejor con el entrenador mexicano. Antes de quedar eliminados en play-in en el Apertura, el equipo también dio a conocer 2 bajas. Primero fue Aaron Ramsey, quien dejó al equipo en un acuerdo mutuo tras los problemas personales del galés. Poco después, José Juan Macías se unió a las bajas al no llegar a un acuerdo para la renovación del delantero, quien además está fuera por una lesión importante. En cuanto a altas, los universitarios ya hicieron movimientos para fichar a múltiples jugadores. El equipo especialmente quiso un jugador a la ofensiva, la lesión de Guillermo Martínez. Es justamente por esto que los universitarios ficharon al brasileño Juninho, proveniente del Flamengo, y a Jordan Carrillo de Santos. Además de los ya mencionados, el equipo también contrató a César Garza, quien hasta hace poco estuvo en el fútbol europeo con el Dundee FC, y además fue mundialista. Sub-20 Seón el Tri en este 2025. Además, Antonio Leone también se unió a los universitarios. En cuanto a rumores, se ha mencionado que el equipo ha mostrado interés en Ronaldo Martínez, delantero paraguayo de 29 años, así como en Uriel Antuna y Marcel Flores. Ambos jugadores de Tigres Fútbol de Estufa Querétaro. Los Gallos Blancos se preparan de la mejor manera para disputar el Clausura 2026, ya con el arribo de Esteban González como su nuevo entrenador. Los albiazules buscarán tener una gran temporada, a su vez luchar por los títulos y soñar en grande de cara a la Liga MX 2026. San Querétaro ha anunciado oficialmente el fichaje de Eduardo Pérez. De cara al Clausura 2026, el delantero arriba procedente del Jaiba Brava de la Liga de Expansión México en el conjunto queretano confirmó este sábado a Eric Dueñas como su nuevo refuerzo, reforzando la idea de una reestructuración profunda tras un torneo Apertura 2025 que dejó al equipo fuera de la liguilla. La dirigencia de Gallos Blancos apuesta fuerte
fuerte en este mercado y no solo sumó a dueñas en la incorporación de Alex Alcalá, procedente del Manchester City, es otro de los movimientos que ilusiona al proyecto deportivo de cara al nuevo torneo. El central argentino, Lucas Abastía, es nuevo jugador de los Gallos Blancos del Querétaro. Superdeportivo pudo saber que el defensor es el primer refuerzo del club para el Clausura 2026, en una transacción que se hace de manera definitiva. El conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro tendrá su segundo refuerzo para el torneo Clausura 2026 y será el colombiano Byron Duarte, lateral derecho de 22 años que llega procedente del Atlético Bucaramanga and Fútbol de Estufa. Santos Laguna. ¿Quiénes son los refuerzos de Santos Laguna? Contrario a lo que suele suceder en la Liga MX, Santos Laguna consiguió a sus refuerzos de peso antes del arranque del torneo. A los laguneros les urge mejorar en defensa y ficharon a Efraín Orona en busca de completar la saga compuesta por elementos como Aret Ortega o Kevin Balanta. El zaguero oriundo de Chihuahua arriba tras su paso en Puebla. Quizá el jugador del que más se espera es Lucas Di Llorio, quien regresa a México en busca de ser campeón, como sucedió con León en la Conca Champions de 2023. El chileno tendrá la responsabilidad de marcar la diferencia en el área como lo hicieron en años recientes jugadores de la talla de Harold Preciado o Jonathan Rodríguez. Por otra parte, la media cancha se blindará con los arribos de Carlos Grueso y Ezequiel Buyaude, jugadores de talla internacional. El ecuatoriano estuvo en el Mundial de Qatar 2022 y presume paso por la Bundesliga Stuttgart, Augsburg, mientras el argentino llega procedente de Tijuana, pero recientemente pasó por la Eredivisie Feyenoord, Fortuna Sittard. Entre las bajas se han confirmado las salidas de Bruno Bartichotto, quien tuvo buenos momentos pero también largas lesiones, y volverá a Argentina con Talleres de Córdoba, así como de los defensores Ismael Gobea, Edson Gutiérrez y Ronaldo Prieto, quien vivirá una nueva aventura en la Liga Expansión con Correcaminos. Estas no serían las únicas bajas. Circula que Jordan Carrillo está por firmar con Pumas mediante un préstamo. Mientras parecen contadas las horas de Franco Fagundes, suena para Independiente de Santa Fe y Choco Lozano en la institución. Si bien el nombre de Carlos Acevedo se ligó a clubes como Cruz Azul o Toluca, todo se ha enfriado en las semanas recientes y al parecer permanecerá otro semestre en la comarca and Fútbol de Estufa. Tigres de Nuevo León. Los Tigres se despidieron de la Apertura 2025, después de una dolorosa derrota en la gran final ante Toluca. El equipo de Guido Pizarro logró demostrar a lo largo del semestre un fútbol más completo en comparación a torneos anteriores. Sin embargo, la meta ahora es el título del Clausura 2026. La continuidad de Guido Pizarro no está en duda, pero el proyecto de Mauricio Culebro y Gerardo Torrado tendrá que buscar fichajes en algunas zonas del campo. De momento, las salidas o llegada en el equipo de la U de Nuevo León son solo rumores y sin nada oficial. Sin embargo, una de las grandes interrogantes que surgió es sobre el posible retiro de uno de los emblemas del club, André Pierre Gignac, aunque las grandes noticias llegaron para los aficionados del Galo, pues se confirmó su permanencia un semestre más. La primera baja que se confirmó fue la de Sebastián Córdoba, quien no fue contemplado en los últimos partidos del equipo regiomontano. El exjugador de América y Necaxa tuvo un paso irregular desde su llegada a la U de Nuevo León. Otra de las bajas fue la de Javier Aquino, quien señaló problemas con la directiva y su salida no fue del todo justa. Al momento, los dos jugadores son las únicas bajas del equipo universitario en Tigres. Todavía carga con el golpe de la final perdida ante Toluca, pero la directiva auriazul no piensa detener su ambición. El mercado invernal apenas comienza y en San Nicolás ya se cocina un movimiento que sacudiría por completo a la Liga MX a José María Jiménez, defensa del Atlético de Madrid y figura de la selección de Uruguay, aparece como el nuevo objetivo estelar. Desde hace ya unos días, el nombre de Rodolfo Rotondi suena como refuerzo del equipo de Tigres. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado nada. Todo parecía indicar que esto iba encaminado para que el jugador llegara, sobre todo porque el Cruz Azul estaban con el problema de los no formados en México para poder fichar. La única oportunidad que tiene Tigres para poder hacerse del fichaje de Rotondi es que paguen poco más de $9 millones por él para rescindir su contrato, ya que en la máquina aún cuentan con él para el próximo torneo Fútbol de Estufa de Toluca. ¿Quiénes han salido? De momento, varios nombres siguen en el aire. La portería continúa siendo una incógnita. Distintos clubes han puesto los ojos en jugadores del campeón y algunos ciclos parecen haber llegado a su fin. El único movimiento oficial hasta ahora es el de Juan Pablo Domínguez, quien ya fue anunciado como refuerzo de León. Su salida estuvo acompañada de un video emotivo por parte del club Esmeralda, aunque también
fue blanco de burlas por la forma en que se recordó la falla de Wompi en la final. Otro movimiento confirmado es el de Anderson Duarte, quien jugará con el Atlético San Luis. El uruguayo tuvo poca actividad con Toluca y fue cedido a Mazatlán, donde dejó buenas sensaciones, aunque no fueron suficientes para regresar al primer equipo escarlata. Además, Luan García, Héctor Herrera, Mauricio Isaías y Robert Morales son otros nombres que han sonado como posibles salidas, aunque no existe nada cerrado. En el caso de Morales, su partida liberaría una plaza de extranjero, pero el club aún no ha encontrado alojamiento para el delantero. ¿Quiénes llegan? El nombre más avanzado es el de Sebastián Córdoba. El periodista César Luis Merlo aseguró que la operación está cerrada, aunque ni el club ni el jugador lo han hecho oficial. Todo indica que es cuestión de tiempo para que se anuncie la llegada del mediocampista hidrocálido al infierno. Otros jugadores que han sido vinculados con Toluca son Denzel García, de FC Juárez, y Emiliano Gómez, delantero del Puebla, aunque los acercamientos se encuentran menos avanzados que con Córdoba. Asimismo, Fútbol Total mencionó sondeos de Jorge Rubalcaba, jugador de Pumas, quien también se encuentra en la órbita de Monterrey. Fútbol de estufa Solos de Tijuana. Hacia el clausura 2026 del fútbol mexicano, Solos puede reforzarse con el delantero venezolano Josef Martínez, quien llegará proveniente de la MLS y que vivió sus mejores momentos como jugador del Atlanta United junto al estratega argentino y el seleccionador del tricolor, Gerardo Tata Martino. De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, las negociaciones entre Tijuana y Josef Martínez se encuentran muy adelantadas y es cuestión de detalles para que se cierre la operación y el club lo anuncie de manera oficial hacia el próximo torneo que inicia el fin de semana del 9 de enero próximo. Ezequiel Bullaude llega a la comarca lagunera tras un paso irregular por Solos de Tijuana. Luego de su poca participación con Solos de Tijuana en el 2025, el argentino Ezequiel Bullaude cambiará de aires para el clausura 2026 de la Liga MX, al incorporarse a las filas de Santos Laguna. El mediocampista ofensivo llega a la comarca lagunera tras no ganarse un lugar bajo la gestión de Sebastián "Loco" Abreu, quien logró meter a Solos de Tijuana entre los mejores 8 equipos de la Apertura 2025, por ende, disputar los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por Tigres de la UANL. De acuerdo con información de Paco Montes, periodista de Fox, ante la tardanza que ha tenido Cruz Azul en mover sus piezas, el fichaje de Agustín Palavecino se le está complicando. Y eso dio pie a que otros clubes oferten por él. Según la fuente, la máquina sí es el candidato más serio para fichar al mediocampista argentino del Necaxa. Pero el problema que tiene con las plazas de no formado en México ha retrasado el cierre de esta operación. Según información de Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul ha sondeado a Jesús Gómez, de destacado rendimiento en Solos durante la Apertura 2025. El futbolista de 23 años es una opción en caso de lograr el fichaje de César Montes.